Cordial saludo, queridos tutores y compañeros. Mi nombre es Jennifer Paola González Barbosa, estudiante de Psicología de la Universidad Abierta y a Distancia UNAM. Soy del grupo 273. En este momento les voy a exponer sobre la guitarra. La guitarra es un instrumento de cuerda pulsada, construido generalmente de madera, formado por una caja de resonancia y un mástil por el que se extienden 6 cuerdas. Este instrumento por excelencia del rock, más interpretado alrededor del mundo. Innumerables estilos musicales varían de él, que van desde el heavy metal hasta el chant, pasando por la bachata y también por el flamenco. En el Neolítico, que es el periodo histórico de la humanidad, comprendido más o menos entre 9000 y 5000 años antes de Cristo, los hombres de la época utilizaban estos arcos para la cacería, de modo que se teoriza que ellos sabían que las cuerdas dispuestas con diferentes extensiones podrían producir distintos tonos en el sonido de las mismas. En la región de la Mesopotamia, por el 2400 a.C., inventarían pues el arca. Esto lo suma a que inventaron la escritura, la rueda, la astronomía, el calendario y hasta la cerveza. Por supuesto que no se iban a quedar atrás con la música. Ellos, además de las llamadas arpas, también tenían otros instrumentos en la que conceptualmente se parecía un poco a la guitarra, tal como la conocemos hoy, así con un cuerpo y un mástil. Estos instrumentos solían ser de gran tamaño y estaban ornamentados con cabezas de animales e incrustaciones de nácar y de oro. En los siglos, a medida que los siglos fueron pasando, al igual que las civilizaciones y los primeros ancestros de la guitarra, o sea, la lira y el laúd, empezaron a recorrer toda la media luna fértil, pasando por las manos de los asirios, los babilonios, los alcadeos, los hebreos, los egiptos, y además estos instrumentos se utilizaban principalmente en los rituales religiosos que estas regiones realizaban. En estos actos de la corte, ya cruzando el Mediterráneo, y como en un milenio antes de Cristo, los griegos, influenciados por las dichas civilizaciones, perfeccionaron más la música a su manera y trataron de comprenderla e interpretarla en aquellos instrumentos, donde su propia cultura inventarían la guitarra, que etimológicamente se asemejaba al de la guitarra y poseía un cuerpo en forma de herradura de madera. Más tarde, antes de Cristo, por ahí en el 100 y pico, apareció el Imperio Romano. Este conquistó a Grecia y así estos plagiaron toda su cultura, lo que quiere decir que robaron la guitarra y le cambiaron el nombre a citarra, y dándole un nuevo diseño, aumentándole el tamaño para mejorar su sonoridad, donde probablemente para sumar más orquestas a todo esto, en otra costa del Mediterráneo se expandía el mundo árabe. Ellos habían tomado el laúd como instrumento tradicional, pero empezaron a llamarlo ud, al que le hicieron pequeñas modificaciones, como es la cantidad de cuerdas y los materiales con el que estaba construido. Estos le quitaron los trastes para poder ejecutar cuartos de tono. En el siglo VIII ya se implementaron los musulmanes. Ellos avanzaron sobre la península ibérica, introduciendo así una versión de... Curiosamente se cruzó con la chita, que estaba en el territorio de esta época, donde los romanos en esa península y durante la Edad Media aparecieron nuevos personajes como los juglares y los trovadores, quienes eran artistas errantes que iban de pueblo en pueblo mezclando música, poesías, sátiras, malabarismo, y estos interpretaban diversos instrumentos, entre ellos los primeros ejemplares como lo eran las guitarras, que eran la morisca y era muy similar a la árabe, y a la guitarra latina, descendiente de la chitarra. Básicamente estos ambos instrumentos eran los mismos con distinto diseño, y ya se empezaban a tocar con el plecto o la púa. Finalizando la Edad Media aparecería la vihuela y su equivalente italiano a la violada, mano. Estas se tocaban con de diferentes maneras por el diseño de sus cuerpos, donde se interpretaban eran con un cordófono. Sí, estas poseían 6 cuerdas dobles y aunque eran muy parecidas a la guitarra clásica actual, poseían ciertas clavijas de madera al igual que sus antecesores.
Esta era confundida como la morisca, la guitarra de 4 órdenes o la interna, entre otras variables de la época, donde estos instrumentos eran usados más que nada para el acompañamiento. En el siglo XVII por fin se terminaron las confusiones instrumentísticas con la aparición de la guitarra española. A estas alturas se podría decir que los españoles son como los padres adoptivos de la guitarra. A diferencia de la guitarra clásica actual, esta tenía 5 cuerdas dobles y no fue hasta el siglo XVIII que un alemán llamado Jacob Otto fuera a obtener a la afiliación pues, que conocemos en la actualidad probablemente como el instrumento que se daba de la música barroca y al ánimo de los intérpretes de la época por encontrar nuevas alternativas musicales. La guitarra clásica cuenta con 6 cuerdas simples, un clavijero metálico y una mayor resonancia que le permitía desempeñarse como instrumento solista. Para ese entonces la guitarra ya se habría propagado por toda Europa y ahí sacaría vuelo directo al resto del mundo. Acercándonos más a la época contemporánea del siglo XX, se anunciaba o no se anunciaba que ninguna primicia al decir que se desarrollarían en géneros como el rock y muchísimos más en los que la guitarra siempre irá a ocupar un lugar fundamental en los últimos tiempos, donde se inventaban variaciones como la guitarra eléctrica, electroacústica, la criolla, la flamenca, la guitarra parqueada, la guitarra con cuerdas de acero, guitarras de resonador, la guitarra gitana y la guitarra de doble mástil. Concluyendo esto, podría decir que es impresionante cómo un objeto puede pasar de ser un instrumento musical y poder utilizarlo en rituales sagrados, como lo hacían en las antiguas civilizaciones, donde la guitarra, llenas de polvo, tiradas en un rincón de una habitación, ahora vienen siendo un elemento fundamental para ciertos eventos.